Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un día más al canal. Mi nombre es Sandy Almanza y es un placer para mí estar aquí compartiendo un día más de devocional. Semanalmente vamos a estar analizando un capítulo del libro de Éxodo. Todos los días vamos a estar analizando un versículo del capítulo que estemos leyendo esa semana. Sin más, iniciamos con el video de hoy. Ya vamos por el capítulo 10 del libro de Éxodo. En este capítulo se habla sobre la plaga de las langostas y la de las tinieblas. En esta oportunidad vamos a leer lo que los versos 10 y 11 tienen para enseñarnos. Y dice así: el faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Algo interesante de este verso es que es la primera vez que el faraón se refiere a adorar a Dios y no a ofrecer sacrificios. Ya que como ya te había explicado, no sé si ya lo había hecho, de que estos dos términos en el hebreo son muy interesantes, o sea, hay que notarlos, porque cuando el Señor hablaba a Moisés para que le dijera a Faraón, el Señor usaba un término que en el hebreo significaba trabajar para mí, dejar de trabajar para Egipto y trabajar para mí, o sea, dejar el pecado, soltar el pecado y rendirse a mí. O sea, eso era lo que con el término que Dios usaba quería dar a entender. Pero en cambio el término que usaba Faraón de ofrecer sacrificios significaba solamente por un momento. O sea, tú ofreces sacrificios, pero vuelves otra vez al pecado. Vuelves otra vez a tener esa vida dominada por el pecado. Eso era lo que estaba queriendo decir Faraón. Pero en esta en estos versículos que acabamos de leer, es la primera vez que Faraón usa el término que Dios usa. Y es el término de adorar, es decir, de rendir completamente a Dios, ¿sí? De que dejaran de servir a Egipto y de que le sirvan a Dios, de dejar de servir al pecado y de servirle a Dios. Es la primera vez. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes y es lo que dice: no, los niños pequeños no se van, solamente se van a ir a adorar a su Dios los hombres, pero los niños pequeños no. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, cuando hablamos de ese hombre, de los hombres, es algo grande, algo que tiene la capacidad de trabajar, lo más notorio, lo fuerte, ¿verdad?, de nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos aplicar en nosotros? O sea, esas áreas en nuestra vida que a la vista son como las que generan más valor, nuestra apariencia, en lo que hablamos, ¿sí? Pero él dice, los niños no. Los niños que son pequeños. Pero entonces, ¿a qué Faraón está diciendo a nosotros? En las pequeñas áreas en tu vida, tú puedes adorar a Dios en todo, en lo grande de tus áreas. Pero las cosas pequeñas no. Las cosas pequeñas de tu vida no. Esas no las voy a permitir que adoren a Dios. Adora lo grande, adora lo que tú quieras, con lo grande de ti. Ora, alaba, ve a la iglesia, métete con Dios. Pero las áreas pequeñas, no. Pero lo que tú ves en redes sociales, en el Instagram, eso no. Eso es mío. Lo que tú estás viendo ahí que de alguna manera no está correcto, eso no, eso me lo dejas. Y tú comparas, tú dices, no, es que lo que veo, yo paso no sé cuántas horas leyendo la Biblia a la semana, yo paso no sé cuántas horas orando, pero yo nada más paso media hora, 15 minutos en Instagram. Y eso pues no se compara. Ahí esa es proporcional, ahí pues no hay comparación. Pero ese es el enemigo engañándote, engañándonos, queriendo como que no, eso es algo pequeño, eso no tiene importancia. Es una conversación ahí como que no del todo sana,
pero es solamente una. Yo tengo más ahí, más conversaciones, yo tengo más amigos sanos que son de buena influencia y tengo ahí uno ahí como que no. Pero ese es el mismísimo Satanás queriendo también hacer como con Israel. Y es no, lo grande que adore a Dios, pero lo pequeño no. Y eso nosotros no debemos darle el gusto. Debemos ser como Moisés y dijo que no, era todo lo que debía adorar a Dios. Y debemos así ser intencionales y decir, Señor, ¿en qué áreas, en qué cosas pequeñas de mi vida no te estoy adorando? ¿Qué áreas de mi vida pequeñas no te estoy adorando como tú quieres? Y cuesta, obvio que cuesta porque son pequeñas, son mínimas. Pero eso pequeño, eso que ahora es pequeño, si no nos damos cuenta, con el paso del tiempo se va a convertir en algo grande, porque los niños crecen, los niños con el tiempo crecen y se convierten en hombres o en mujeres si son niñas. Entonces también sucede con lo mismo en nuestras vidas, y esas pequeñas áreas que no le estamos rindiendo a Dios ahora, son pequeñas ahora, pero con el tiempo van a crecer y se van a convertir en adultos. Y ahí van a ser como que van a ser de tropiezo para nosotros si no las controlamos ahora. Entonces mi invitación con este video es también que puedas analizar en qué áreas pequeñas de tu vida no le estás rindiendo al Señor, para que Él sea ayudándote a rendir eso pequeño que hay en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.